¿Qué tal? Buenas noches. Estaban acá con el doctor Stoll y el licenciado Marcelo Cosi, que es director del Departamento de Kinesiología de INECO, hablando con Verónica Perdomo. Está contando lo que fue su ACV y el nivel de recuperación que tuvo, que usted cree que es milagroso directamente. Totalmente, llama la atención, mucho. Un mes estuviste en coma vos. Un mes. Ahora, coma, digo, porque cuando te sacaron la droga, digamos, seguiste en coma, ¿no? Claro, eso era lo miedo, digamos. Ay, ahora me va a salir. ¿Viste? Hablaba re bien recién, chiche. No, me sacaron la droga y tardé 15 días después, me desperté. Porque no me estaba. El doctor Stoll estuvo entre el equipo que en su momento, en los primeros tramos del accidente cerebrovascular de Gustavo Cerati, fue consultado. Te llamaron de Venezuela. Sí. ¿Por qué te llamaron a vos? Hago esta especialidad, me formé en Estados Unidos, sí, y venía de un congreso, y me llamó alguien del entorno y me pasó con los médicos. Querían saber si era apropiado hacer la cirugía que te hicieron a vos, Verónica, justamente, que es descomprimir el cerebro por el gran edema que causa el infarto. Sacar el cráneo. Se saca la mitad del cráneo, literalmente. ¿Qué es lo que hicieron a ella? Que andaba con el casco de ciclista cubriendo el cerebro, digamos. Si no, la persona se muere porque el edema del infarto, cuando el infarto es muy extenso, aprieta y estrangula áreas sanas del cerebro. Entonces, la única forma es hacer esa ventana de gran tamaño para que esa parte inflamada tome las 2 semanas que lleva en desinflamarse y no se muera. ¿Y eso no se lo hicieron a Gustavo en su momento? Se lo hicieron. La realidad es, mi opinión fue no hacerlo, porque el examen que me describieron, la verdad que era muy severo y tenía características de cosas que no son reversibles. Esa cirugía idealmente se hace en personas que están despiertas. Cuando vemos al paciente que ha tenido un infarto en las últimas 24 horas. Infarto cerebral. El infarto cerebral, sí, no hablamos de corazón. El infarto cerebral en las últimas 24 horas. Y por las imágenes de tomografía o de resonancia magnética que uno le hace, y por el examen físico que uno le hace, uno sabe que ese infarto va a ser de gran tamaño. Lo llamamos infarto maligno. ¿Por qué? Porque es de los que llevan que por ese gran edema aprieta lo que se llama el tronco cerebral, un área muy chica, como un dedo, donde está concentrado el control del corazón, el control de la respiración, y si el hemisferio cerebral, que es muy grande, aprieta ese tronco, la persona se muere, en lo que se llama una herniación. Entonces, con la persona despierta y en base a la clínica y las fotos, uno decide, acá hay que abrir. ¿Pero a vos te lo operaron cuando estabas despierta? No, yo estaba en coma. Ya estabas en coma, o sea, sí, se lo hicieron después. Es un caso notable, porque lo que se vio, los alemanes son los que más publicaron esto, sí, y lo que vieron es que a la gente, si ya estaba en coma, la operaban y la mortalidad del infarto disminuía muchísimo, pero la gente quedaba con una gran discapacidad. Entonces pensaron, estamos operando tarde, y así es como empiezan en las primeras 24 horas, 36 horas, cuando la persona todavía está despierta. Ahora, vos me decís que hay una droga que se puede inyectar en las primeras 4 horas de un infarto cerebral. ¿Y eso qué hace? Disuelve el coágulo. Exactamente, se aprobó en los años 80, sí, y se come literalmente el coágulo, se inyecta, hay 4 horas, porque si no produce hemorragia cerebral, que es lo opuesto. Lejos de la arteria tapada, la arteria se rompe, sale sangre. Pasó cuando se estaba investigando en esos años. Eso no se lo hicieron a Cerati. Eso no se lo hicieron. ¿Te lo hicieron a vos? Sí. Sí, me lo dieron esa Ahora, droga. ¿es una droga de rutina? ¿Se conoce la droga? Se conoce, no está disponible en todos los centros médicos, no hay médicos que necesariamente la puedan usar, hay que tener un entrenamiento, una formación, como digo, es bastante delicado, ya el cuadro clínico es delicado, es muy cara, por supuesto, pero en el mundo entero de las personas que podrían recibir esto, estamos hablando de una enfermedad muy común. El accidente cerebrovascular. Claro, perdón, esta era la droga que dicen que cuando tenés una ACV tenés que lo más rápido ir al hospital para darte esta droga. Bueno, sí, eso me lo dieron. Está tan rápido que en Europa y Estados Unidos ahora las ambulancias, algunas de estas, o cuando se busca un paciente de estos, tienen tomografía en la ambulancia. Entonces el paciente llega al centro médico con la tomografía ya hecha, porque es fundamental hacer una tomografía primero que muestre que no hay sangre en el cerebro, que es la otra opción de la ACV con sangre. Entonces cuando en la tomografía se ve que no hay sangre, se inyecta esta droga y en 4 horas puede disolverse el coágulo. Sí. ¿Y que como si no hubiera pasado nada? No, bueno, la realidad es... solamente un 5% de las personas que deberían recibirla la reciben. Esa es la realidad práctica en el planeta e incluyo los países desarrollados. O sea, muy poca gente la recibe. No es que, bueno, qué mala suerte que acá en la Argentina, digamos, alguien que tiene un accidente cerebrovascular, caso Verónica, se lo aplicaron. Hay algunos centros en los que se da. En algunos centros hay personas... ¿En qué sanatorio te lo diste, vos? Otamendi, sí, empezó en la alemana, así que no sé dónde me lo dieron. Pero sí, eso, lo raro es que a mí, en lugar de, me dijeron en 3 días vas a estar bien,
pero en lugar de tener menos presión, tenía más presión, así que como que ahí me contaron que la droga me hizo mal, en realidad no hacía lo que tenía que hacer. Y por eso me sacaron mi cráneo al día 3. Acá el punto es que durante más de 4 años Gustavo Cerati estuvo en estado vegetativo, ¿sí? Digo, es una agonía. Para nosotros, digo, fue una agonía para la familia también y obviamente para Gustavo, pero digo, ¿era una agonía evitable? Digo, ¿extender la vida en el tiempo tiene sentido? ¿O, digamos, es encarnizamiento terapéutico? Una vez en estado vegetativo, la persona... Sé que el doctor Stoll ha estado cercano a este tratamiento, digo, por eso te lo pregunto, digo, ¿tenía sentido? Pero obviamente la eutanasia no existe en Argentina, pero digo, ¿es un encarnizamiento terapéutico o si la persona está viva hay que seguir sosteniéndola? Yo no lo vi a él directamente acá en Buenos Aires, sí. Pero hablemos de estado vegetativo en general. El estado vegetativo se caracteriza por no tener conciencia y las chances de que se revierta eso, que la persona adquiera conciencia es muy baja, sobre todo después de la segunda década de vida. Las personas adultas que están en un estado vegetativo, cuando pasan los 6 meses son un número mágico malo, en que si la persona está 6 meses, 7, 8, muy improbable. Y sobre todo cuando es por falta de oxígeno en el cerebro. Si es un estado vegetativo porque alguien se dio un golpe, un accidente de auto, de moto, un traumatismo de algún tipo, traumatismos tienen... También mala suerte, pero tenía 45 años, improbable que él recupere la conciencia plena. No tiene estado vegetativo, él tiene conciencia mínima, pero no para independencia de ningún tipo y improbablemente recupere nada, esto dicho por sus médicos. Ahora, el licenciado Cosi, que está acá con nosotros, que es del Departamento de Kinesiología de INECO, su especialidad es precisamente la recuperación de pacientes con ACV. Exactamente, la recuperación. ¿Con qué pronóstico, digo? Con pronóstico, pero digo, son personas conscientes que tuvieron ACV, pero están conscientes. Depende del estadio del tratamiento, pueden estar conscientes o no. La rehabilitación empieza muy temprano, a nivel la clínica del paciente lo permite, la autorización del médico, empezamos a trabajar inmediatamente ya en terapia intensiva de distintas maneras. Entonces, el pronóstico, recién usted me preguntaba, el ACV, digamos, siempre es bueno si no hay complicaciones, porque el ACV es un episodio, un accidente que genera una lesión cerebral y a partir de ahí el cerebro solo puede recuperarse si es que no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Vos debés haber tenido colegas que atendieron a Gustavo Cerati, supongo. Sí. Digamos, en el caso, como dice el doctor Stoll, no era un coma, era un estado vegetativo. Estado vegetativo, sí. En el estado vegetativo, por lo que dice, después de 6 meses, en una persona que tenía más de 50 años, digo, era irreversible. Igual se sigue haciendo la recuperación. Sí, se sigue cuidando al paciente, evitando complicaciones como, en el caso de él, neumonías, cuidando la parte respiratoria, manteniendo todo lo que tiene que ver el tratamiento de la cánula de traqueostomía que él tenía, el cuidado de posiciones para evitar escaras o deformaciones, la movilización del paciente. Y no sé si ha tenido bipedestación en algunos casos que... ¿Qué es eso? Bipedestación a los pacientes se los para con una camilla especial para evitar descalcificación y deformidades articulares. No sé en el caso de Gustavo, ¿verdad? Pero... ¿En qué momento, doctor Stoll, se produce el encarnizamiento terapéutico? Bueno, eso es tema de debate, ¿eh? Yo digo, en este caso fueron 4 años. Bueno, desde octubre que entró a ALCLA, creo que se llama esta institución, sí. Después de FLEN y todo eso, digo, son 48 meses de mucho tiempo, digo, para una batalla que aparentemente tenía un destino fijo, que era la muerte. Sí, la sobrevida promedio son 5 años en estado vegetativo. 5 años. Es la promedio, y excepcionalmente se han reportado casos que vivan 10 o más años. Pero el nombre asociado... Tiene un punto de duración, digamos, en el estado vegetativo. Y, digámoslo de otra forma, la mortalidad en el estado vegetativo está aumentada por complicaciones diversas, por mejor que sea el cuidado, la mortalidad de la persona en estado vegetativo está aumentada. Por eso es que la legislación americana... En el caso de Cerati no tenía nada que lo sostuviera en la vida, no tenía respirador, nada por el estilo. No sé si tenía respirador. Por lo que decían y las notas que se han leído, no tenía por qué tenerlo. Hablamos el otro día en radio con usted de Karen Quinlan, que pasó años... Bueno, 6 meses estuvo después que le sacaron el respirador Karen Quinlan. Un largo tiempo. Sé que estuvo un tiempo importante, que ya estaba, digamos, en vida vegetativa, pero estaba vegetativa, pero le sacaron el respirador y siguió viviendo. El caso que contesta todo esto es el de Schiavo. Sí. Terry Schiavo, una mujer en el estado de Florida, en Estados Unidos. Que también no tenía respirador. No tenía nada. Uno la ve y uno ve videos hoy que se puede entrar a YouTube y realmente impresiona porque pareciera alguien con conciencia. La mujer tenía estado vegetativo sin conciencia. El marido se ocupó, la llevó a California para que le pusieran un estimulador en un núcleo
núcleo profundo del cerebro que puede llegar a despertar a alguien. Sí. Hizo todo lo posible. Llegó un momento que dijo, no podemos hacer nada. Está hace años así, pidió entonces a la Corte Suprema el permiso para sacar la alimentación. Y de ahí entonces, se murió por inanición. Bueno, primero fue muy difícil, ¿no? Porque los padres de ella no quisieron, apelaron. El presidente Bush tuvo que intervenir. Finalmente gana el marido, sacan la sonda y alguien se la pone de vuelta. Entonces la segunda vez, después de nuevo a juicio, etcétera, tuvieron que poner un cordón policial alrededor de esta mujer para que nadie se acercara. Fue un caso del caso de Chiavo. Bueno, quedó marcado a partir de eso. Y acá hubo algunos casos en que se ha pedido hace poco, se en los diarios de un niño de mucho tiempo en estado ahora vegetativo. De una chica que tiene hace 20 años en estado vegetativo. Entonces, pero y es pide duro, la mamá el derecho a que tenga el derecho a morir. ¿Vos qué recordás de tu accidente cerebrovascular, Verónica? No, la verdad que no me acuerdo nada, no me acuerdo. ¿Vos entraste de pronto en un coma? Yo no puedo decir nada porque la verdad nunca me dolió la cabeza. O sea, consciente, quiero decir, sí. ¿No? Después sí me acuerdo, me desperté y no es que me desperté, ¿qué tal, cómo están? Sino que estaba como drogada. De repente estaba conectada y a veces no. Y yo cuento porque es como que babeaba, si no. Porque yo en un momento me despertaba y veía que estaba babeando. Entonces, o sea, ¿cómo ves tan así? O sea, nada, y de repente me llevaban a, no sé, a hacer pruebas. Y yo estaba conectada y de repente me desconectaba y otra vez estaba en otro lugar. Digo... Y me llamaba. Pero no sabes cuánto tiempo pasaba entre uno y otro. No, sí, después cuando ya más consciente, había un calendario y miro que el cumpleaños de mi mamá era ahora. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, y ahí como que empezás a pensar... ¿El habla lo recuperaste enseguida o te costó? No, me costó mucho. Me costó mucho porque... No sabía hablar bien, o sea, cambiaba las palabras, no sabía escribir, no sabía leer. Me dijeron, ¿vos sos Verónica? Escribí. Una binome y yo hacía así. Y no sabía las letras. Y no sabía leer mi nombre ni nada. Y nada. Pero bueno, cuando decís lo del coma y eso, como que... Nada, cuando yo además del derrame tuve el trombosis de los pulmones, que los pulmones dejaron de funcionar. Y bueno, y ahí lo único me acuerdo que me vi muerta. ¿Vos te viste muerta? Yo me vi muerta. ¿Desde la inconsciencia? ¿O estabas consciente? ¿No sabés? No. Para mí es como en mi sueño. O sea, yo me vi muerta y ahí dije, qué bueno, voy a dormir, qué bueno. Y ahí me despertaban. Me pegaban y me pegaban. Y yo, ¿pero por qué me despiertan? En el caso de Verónica, usted estaba sorprendido, doctor, por la recuperación después de un accidente cerebrovascular y también estaba sorprendido vos, licenciado. Digo, ¿qué es lo que tiene de sorprendente eso? Porque no tiene secuela. No tengo. El que, claro, prácticamente ella esté... Pero vos ves, doctor, en alguna secuela en ella. Cuando habla hay una levísima alteración del lenguaje en la expresión, que ella, alguna cosita también me lo decía hace un rato, y ella nota, ella sabe que tiene un cuadrante en el campo visual por ahí que no ve completamente, pero digamos, considerando que estuvo en coma, que tuvieron que hacerle lo que se llama la craniectomía, sacar el cráneo para hacer esa ventana por el grado de inflamación, realmente llama la atención porque la juventud ayuda muchísimo, un cerebro joven sin duda se recupera infinitamente, tenemos filmados chicos jugando al tenis, con una cierta dificultad, pero jugando al tenis después de una CB importante, sí. La juventud ayuda muchísimo en esta potencial recuperación, pero lamentablemente vemos secuelas muy severas en personas con ACV de 10 años, 15. A mí me sorprendió muchísimo. Porque tienen hasta la motricidad fina perfecta. Sí, nunca vi algo tan notable, honestamente. No, gracias, pero fue mucho. Yo no podía caminar. Sí. Un poco cuando estás en coma no tenés nada de músculo. Vos decís, no podía caminar y yo no entendía por qué no podía caminar. Claro, no tenía músculo ni nada. Y cuando empecé a caminar iba de este lado. Me costaba mucho. Perdiste la lateralidad, digamos, que pierde. Claro, es como que... O el equilibrio. Mi vida era, ¿no? Claro, y fue muy difícil y muy despacito. Vos sos kinesiólogo. Nada, para yo llegar a hacer una pelota y hacer así, me costó, pero 3 meses y más seguir recuperando. ¿Y cómo fuiste recuperando? Y lo peor son igual me hacían ejercicios de kinesiólogo y con palabras. Y me decían, bueno, decime los números. 1, 4, 20, jueves.
Y yo decía, ¿qué estoy diciendo? Si yo sé cómo... Bueno, Si vos decías un número decía jueves. sí, jueves, miércoles, rojo. Es terrible eso, pasarlo es terrible. Los colores me costó. Pero vos te dabas tanto. cuenta que te decías Sí. un número decía jueves. Sí, gracias a Dios entendía. Por suerte siempre entendí más lo que podía repetir o volver a contarlo bien. Entendía más. Pero yo me acuerdo, y yo, mi kinesiólogo, Pedro se llama, nada, y yo me da vergüenza, tengo 1000 años y no sé los números. O sea, 1, 2, domingo, jueves, viernes. ¿Y por qué se produce esa antenación? Haberse infartado el hemisferio izquierdo, ahí está el lenguaje y el cálculo. Números. Ella tenía infartado el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo tiene que haber tenido debilidad del lado derecho, de ahí la desviación que nombraba antes. Y el lenguaje se viene cruzado, el cerebro viene cruzado. El izquierdo controla el lado derecho. El izquierdo controla el lado derecho, el derecho controla. Y en general, y la mayor parte de las personas, aún zurdas, el lenguaje está del lado izquierdo. Y el lenguaje es entender, expresar, escribir, y se puede perder aisladamente eso. Los idiomas se pueden perder. Nos ha pasado que una persona pierda su lengua materna, la que hablaba normalmente, y sigue hablando en la lengua adquirida, en personas que, sobre todo en Estados Unidos, que veíamos mucha gente. Yo pensé. Bueno, le pasó a el de los Paralamas, ¿cómo se llama? Herbert Viana. Herbert Viana le pasó. Empezó a hablar en inglés y era brasilero y recordó antes el inglés que el mira, portugués. Yo pensé que hablaba perfecto, entendí. Le costó empezar a hablar habló antes el inglés, que es un idioma adquirido, y el español lo hablaba bastante bien, le costó hablar el portugués. Yo pensé que vos, el primera habla que hablás, ya queda eso. A él empezó a hablar antes en inglés en inglés y en español antes que en portugués. Y hay gente que queda con lo que se llama un síndrome de acento extranjero, hay fenómenos muy curiosos que pueden pasar. Bueno, ella le quedó un poquito. Eso antes, ahora estoy impecable, la verdad, de lo que lo estaba, pero al fonoaudiólogas me dijo que tengo ese síndrome de extranjero. Síndrome. Sí, síndrome. No va a salir nada. Si me escribo, corre, no puedo. No puedo repetir, Chicho, todavía. No, está bien. ¿Seguís haciendo ejercicios? Sí. Adriana me tiene así, cortita para leer y más palabras, no malas palabras, sino más sí, pero digamos para vocabulario. Sí. Bueno, es una palabra larga, mira. Pero las malas palabras curiosamente salen bien. Eso sale natural. ¿Por qué? Y por ejemplo, tenemos pacientes que no pueden hablar nada, no pueden expresar nada y le sale la mala palabra. O si uno se para y canta el cumpleaños feliz, algo que todo el mundo ha cantado infinitas veces, el paciente quizás canta bien el cumpleaños feliz y no puede decir hola, ¿cómo estás? ¿Pero por qué? Porque lo tiene en un rincón de la está grabado memoria. En otro lugar y de otra forma. O contar hasta 10. Uno empieza, solos no pueden, cuente hasta 10, no puede. Ahora uno empieza 1, 2, vamos juntos y como con un ritmo y el paciente puede hacerlo. Pero hay que enfatizar que lo que ha hecho Verónica es con mucha dedicación y una rehabilitación especializada, que no es la kinesiología convencional, la rehabilitación neurológica. Vuelvo a mi pregunta del encarnizamiento terapéutico, porque es lo que hace que durante 4 años, digamos, estuviera con alguna ilusión, especialmente la mamá, ¿no? Que creo que la acompañó y supongo que todos los que lo querían y lo admiraban acompañaron esto. Pero digo, si hubiera una ley de muerte digna, digamos, ¿en qué momento se determina que una persona no tiene coma y tiene vida vegetativa o, digamos, estado vegetativo? ¿Es un diagnóstico? El coma y vegetativo son 2 estadios de algo parecido. La gente cuando por el traumatismo o el fenómeno que fuera, falta de oxígeno, pierde el conocimiento, está en coma. Ahora, cualquier desmayo es coma. Bueno, cuando la persona se despierta en 10 minutos fue un desmayo, exactamente. Así queda anecdóticamente, te desmayaste. Ahora, si la persona al día siguiente sigue sin conciencia, ya está en coma. Ahora, en general, todas las personas en coma, dentro de los 10 días promedio, 5, 10, 15, pasan al estado vegetativo. No hay en general personas que a los 2 meses sigan en coma. La persona del coma pasa al estado vegetativo, en que la diferencia es que abre los ojos, los cierra, puede hacer muecas, caerle lágrimas, etcétera, pero no tienen conciencia. Y ahí viene como aunque tengan reacciones. Aunque las tienen, no reacciones volitivas, no consistentes y en respuesta a ciertos estímulos, porque ahí caemos en esos estados de conciencia mínima o diferentes. Pero no tienen reacciones
consistentes. Ahora, no hay pero por conciencia. ejemplo, en el caso tuyo, Marcelo, cuando vos recuperás a un paciente que está todavía en un estado de coma o en vida vegetativa, ¿sí? Con la expectativa de que se recupere, ¿responde a los estímulos que vos le estás haciendo o son movimientos que tenés que hacer vos? No, o el paciente recuerda algo, esa conciencia mínima que dice el doctor Stoll. No, en el caso de conciencia mínima el paciente no tiene una respuesta motora, o sea, el movimiento lo hago yo. Lo tenés que hacer vos. Lo hago yo y digamos es una rehabilitación pasiva, el paciente no tiene ninguna respuesta. Sí puede tener periodos de desconexión muy chiquititos, conexión puede ser cruzar una mirada. En esa conexión, que yo el otro día, yo me acuerdo que tuve un tío que pasó por esa situación, él reconocía apretando la mano. Esa conciencia mínima, él percibe la presencia de tal persona. Pero le preguntaba si sabés quién sos y él apretaba la mano. Hay todo un espectro de conciencia. Si la persona realmente ante el pedido de apretame la mano y sobre todo si tal cosa apretame 2 veces, si no apretame una, si uno encuentra esa respuesta, esa persona se puede confirmar que está en estado de conciencia mínimo, que realmente hay una capacidad de conciencia, pero que por supuesto quizás no le permita conversar, entender todo, saber lo que le está pasando. Por eso lo de conciencia mínima, para que la gente no se confunda, ¿no? Del estado vegetativo se puede pasar esa mínima. Pero esa conciencia mínima alienta la posibilidad de despertarse. Si una persona tuvo un coma por un accidente, al mes está en estado vegetativo, abre los ojos y cierra los ojos, al mes y medio se puede confirmar que hay respuestas consistentes de abrir y cerrar, las posibilidades, las probabilidades de que esa persona adquiriera un grado de conciencia suficiente para una interacción con amigos, familia, con el mundo, es relativamente buena. Eso no quiere decir que, como vos bien dijiste, Verónica, se va a sentar un día, va a mirar y va a decir qué pasó, dónde estuve. Generalmente quedan secuelas importantes, Chiche. La recuperación difícilmente sea total. Perdón, Verónica en algún momento pasó por un estado de conciencia mínima. En algún momento y después evolucionó y mejoró su estado. Sí, a mí me contaron que cuando el día 15 me sacaron todas las drogas, todo, y yo abrí los ojos. Pero no estaba conectada, digamos. Claro. Yo lo digo así, no estaba conectada. O sea, no tenés registro de eso. No. Pero yo lo digo así. Y ahí el médico dijeron, y capaz... En un momento le dijeron, el médico dijeron, ¿qué crees? Toda la vida estar en coma. Y nada, y ahí dije, vamos a esperar un poco más, y ahí por suerte, la médica neuróloga me pinchaba, un día me pinchó, y yo hice, mi corazón empezó más rápido. Sí. Y digo, va a volver. O sea, algo así me contaron, y nada, y... al toque ya ahí... Pero si alguien está con una ACV, ¿le pinchás, no siente? No, depende de qué ACV. En algunos se pierde la sensibilidad de medio cuerpo, no hay chances de que sienta, y en algunos, aunque la sensibilidad esté bien, el cerebro niega el lado opuesto del cuerpo, y la persona ni siquiera reconoce que tiene hemiplegia. Hay pacientes hemipléjicos totalmente que tratan de parar e irse... Claro. Un cuerpo fantasma porque no reconocen la debilidad. Si uno les muestra su propia mano, no reconocen que tienen su mano, no comen la mitad izquierda del plato, no se visten del lado. Pero, perdón, a mí me pasaba. O sea, yo al principio Suena misterioso, por eso una cosa tan... No, a mí me pasaba eso. Yo pensaba que hablaba perfecto, yo pensaba que la mano estaba bien, la mano estaba dormida, y yo tenía una campera. Yo decía, no necesito que me ayuden, voy yo, y yo no podía, si la mano estaba dormida. Cuando veo, y recién entendí, me empecé a pegar. Pero una cosa ya más recuperada, quise hacer una torta, una chocotorta. Claro, y nada, yo divina, sé que, claro, alguien miró, y claro, no estaba hecho, primero lo hice bien, las segundas capas, no de ese cuarto que yo no lo veo. O sea, tengo que estar muy conectada con donde veo. Que después el cerebro copia, no sé cómo hace, y puedo vivir más normal. Esto en neurología se llama negligencia. Muchas veces los pacientes no reconocen el lado lesionado. Incluso algunos pacientes lo niegan incluso. No, el cerebro no lo reconoce, no recibe información. El paciente siente, cuando está acostado, siente que hay alguien al lado. O sea que la mitad de su cuerpo es otra persona. Eso me lo han Pero no reconoce su mitad derecha o izquierda de acuerdo al lado lesionado, ¿no es cierto? ¿Y cómo va regenerando eso?
Bueno, algunas veces no. Sí, en lesiones del lado derecho, sobre todo en el lado derecho. Verónica tuvo una versión leve porque era el lado izquierdo. Y cuidado, cuando ella dice que no vea bien la chocotorta en ese ángulo, no es como si yo tuviera mal el ojo derecho, que si yo cierro el ojo derecho, yo veo perfectamente, la veo a ella en este momento incluso. Perder la visión por el cerebro, por una lesión en el cerebro, es que uno pierde todo el mundo hacia ese lado. Para ese lado. Como si hubiera una pared de acá al infinito. Pero digo, entonces, ¿el ACV sobre el lado derecho es peor que sobre el lado izquierdo? No, bueno, del lado izquierdo uno pierde el lenguaje. De los dos lados produce hemiplegia del otro lado. O sea, lesión del lado derecho, hemiplegia izquierda, lesión del lado izquierdo, hemiplegia derecha. Cuando toma las zonas motoras, por supuesto. Ahora, la función intelectual que se afecta del lado izquierdo es el lenguaje, lo que hablábamos con lo que Verónica explicaba. Y del lado derecho, este reconocimiento del mundo izquierdo, del cuerpo propio, lo que se llama neglect, anosognosia, que es no reconocer la enfermedad. Y entonces es muy común que el lado derecho, y hay muchos pacientes de hecho que tardan en consultar porque están en su casa y no se dan cuenta que lo han tenido. Nos ha pasado, una persona que manejaba un camión, un tractor, que han llegado después de chocar y romper no sé cuántos postes, porque el hombre siguió manejando y no se daba cuenta que hacia el mundo izquierdo no veía nada, no reconocía el problema y siguió trabajando. Sí, ahora, no me quedó claro, doctor Stoll, el tema de en qué momento definís que el paciente no tiene retorno. Digo, es un buen punto, lo estábamos hablando. Por eso estamos hablando, porque quiero que quede claro eso, porque me parece que ahí es donde se produce la diferencia central en esta historia, ¿no? Los exámenes neurológicos, y con algunos estudios lo definen, siempre fue el tema tan delicado de la muerte cerebral, pero muy delicado, no hay duda, pero muy definible. El examen neurológico y algunos estudios demuestran que una persona está muerta, que tiene muerte cerebral. En el estado vegetativo... ¿La muerte cerebral qué es exactamente? Un cadáver. Es un cadáver que respira. Que no respira, está ventilado, está mantenido. La tecnología actual, desde la polio en los años 50, se inventa el respirador, entonces un artificio moderno permite que un cadáver siga ventilado y con pulso, por ciertas razones, unas horas religiosas en algunos casos. En Estados Unidos hay legislación para, por supuesto, la donación de órganos, la razón fundamental, e incluso partos. Hay reportes de decenas de madres que tuvieron muerte cerebral y se las mantuvo activo ese cuerpo para que el bebé madurara y pudiera nacer. Sí. Una cantidad de cuestiones filosóficas y éticas ahí enormes. Ahora, en estado vegetativo es parecido. Un examen neurológico puede definir que la persona está en estado vegetativo y ahí se pueden tomar estas decisiones como esta de Schiavo. Y a partir del 2006, un tal Owen publica por primera vez fotos del cerebro que muestran actividad en el cerebro. Y muestran una mujer que se pensaba que estaba en estado vegetativo, no tenía aparentemente casi nada de respuesta, ninguna respuesta confirmable. Pero él muestra que cuando le dicen en el oído, susurrando, pensá que estás en una cancha de tenis jugando, se le activaban áreas, se iluminaban áreas del cerebro que son las que se iluminan cuando uno se mueve en una cancha de tenis. Después le decían, imagínate que estás en tu casa, yendo del cuarto al baño. Ahí se activan áreas motoras distintas de las que uno usa para un deporte como el tenis. Ella no reaccionaba nada, pero la resonancia magnética detectaba actividad en estas áreas, o le hablaban inventando un lenguaje, y se activaban áreas del lenguaje que se activan cuando uno oye algo que no entiende. Esa mujer no volvió, pero ahí se demostró que eso era un estado de conciencia mínimo y es muy distinto. Una cosa es vegetativo sin conciencia y otra cosa es un estado de conciencia mínimo. Pero vos me decís que, a ver, es un cadáver ventilado. Eso era el muerte cerebral, otra cosa, nada que ver con esto que estamos hablando del estado vegetativo. Pero cuando vos le sacás el respirador, que yo creo que Gustavo no tenía el respirador en un momento de sacar, y sigue viviendo, ¿qué es eso? No, los pacientes que están en estado vegetativo, como Karen Quinlan, el caso que hablamos el otro día. Le sacaron el respirador. Le sacaron el respirador, los padres lograron eso y estaba viva. Estaba en estado vegetativo, viva. Era una persona viva, sin conciencia, en estado vegetativo, ayudada por un respirador. Le sacan por orden judicial el respirador y vivió mucho tiempo más. No me acuerdo exactamente cuánto, pero muchísimo tiempo más. La mayor parte, porque el control de la respiración está en la parte más baja del tronco cerebral, justo al lado de la médula espinal. Entonces, por más que haya una lesión enorme en el cerebro, por una infección, por un traumatismo, por un ACV muy significativo, el área de la respiración se mantiene indemne en general. Entonces, no es raro que se mantenga un ritmo respiratorio normal por el lugar donde está esa área de la respiración. A vos te hicieron una traqueotomía con plástica. Sí. O sea que tenía respirador por acá. Sí, me dijeron también que 5 días después del accidente es común cortar. A los 15 días. A los 15 días que un paciente está ventilado,
se pasa a la traqueostomía. Sí, igual yo voy a decir que a mí me cuidaron siempre mucho. Todas las cosas que dicen ustedes y todo, ahora entiendo que me cuidaban mucho, porque no tenía ni Me llegan muchas preguntas por el caso Schumacher. Schumacher es estado vegetativo. Yo lo que puedo citar es, tengo amigos que lo trataron, él tenía vértigos cuando manejaba, y lo trataban en una universidad en el sur de Alemania. Esos mismos lo vieron después del golpe, y él cuando estuvo en Francia, estaba en estado vegetativo. Esto fue en diciembre, sí. Estado vegetativo. Y cuando salieron noticias, harán 2 meses, se despierta Schumacher. No se despertó, les escribí, lo que me comentaban es, no se despertó. Pasó de un estado vegetativo, ahí está la graduación. A conciencia mínima. A conciencia mínima. Entonces ahí se va, lo llevan creo que a Suiza hasta ahora, sí. Y está en un estado de conciencia mínima y creo que es improbable. En su casa, ahora está como en su casa. Sí. ¿Pero se puede recuperar un poco? Me parece improbable que recupere una función de conciencia suficiente para interactuar. Improbable. Doctor Stoll, gracias, pero siempre un placer tenerte. Fuimos compañeros de trabajo durante muchos años. Me contó. Así que, gracias, Marcelo.